La silueta del B-2 Spirit es, posiblemente, una de las visiones más icónicas y alienígenas de la ingeniería moderna. Como una ala volante perfecta que parece desafiar las leyes de la física y la visibilidad, este bombardero representa la cima tecnológica de finales del siglo XXI. Sin embargo, detrás de su imponente presencia se esconde una historia de paradojas. Es el avión más letal del inventario estadounidense, pero también uno de los más escasos. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Originalmente, el Pentágono planeaba construir una flota de 132 unidades para asegurar la hegemonía nuclear sobre la Unión Soviética. Al final, solo salieron de la línea de montaje 21 aviones. Hoy, esa cifra es incluso menor, y el destino de la flota está sellado. Este análisis detalla las razones geopolíticas, económicas y tecnológicas por las que este gigante del aire se convirtió en una especie en peligro de extinción desde el momento de su nacimiento. El B-2 Spirit no fue diseñado para misiones convencionales contra insurgentes o para patrullas rutinarias. Fue concebido bajo el programa Advanced Technology Bomber, ATB, con un objetivo único y aterrador: penetrar las densas defensas antiaéreas de la Unión Soviética, evadir sus radares más sofisticados y entregar armas nucleares en el corazón del territorio enemigo en caso de una tercera guerra mundial. A finales de la década de 1980, mientras el B-2 realizaba sus primeros vuelos de prueba, el mundo cambió de forma imprevista. La caída del muro de Berlín en 1989 y la posterior disolución de la URSS en 1991 eliminaron la razón de ser principal del avión. El enemigo para el cual el B-2 había sido optimizado, un adversario con radares integrados de alta gama y interceptores supersónicos, ya no representaba una amenaza existencial inmediata. Con el fin de la Guerra Fría, el Congreso de los Estados Unidos y la opinión pública exigieron lo que se denominó el dividendo de la paz. Esto significaba una reducción drástica del gasto militar para redirigir fondos a necesidades internas. Un bombardero invisible de miles de millones de dólares diseñado para una guerra nuclear que ya no parecía probable se convirtió en el blanco perfecto para los recortes presupuestarios. De los 132 aviones previstos, el programa se redujo primero a 75 y, finalmente, bajo la administración de George H.W. Bush, a tan solo 21 unidades. El costo del B-2 es, sencillamente, astronómico. Es difícil comprender la magnitud financiera de este programa sin ajustar las cifras a la inflación actual y considerar el costo total del ciclo de vida. Cuando se redujo la cantidad de aviones producidos, el costo por unidad se disparó de forma dramática. En la aviación, los costos de investigación y desarrollo, I+D, se amortizan sobre el número total de unidades producidas. Al fabricarse solo 21 aviones, esos costos de I+D, diseño y utillaje especializado, tuvieron que dividirse entre un número muy pequeño de aeronaves. Costo por unidad. En la década de 1990, se estimó que cada B-2 costaba aproximadamente 2.1 mil millones de dólares. Valor actual. Ajustado al valor de 2024, incluyendo el desarrollo y el apoyo logístico, la cifra asciende a unos 4.17 mil millones de dólares por avión. Es, literalmente, el avión más caro de la historia de la humanidad. El costo no termina cuando el avión sale de la fábrica. El B-2 requiere un mantenimiento extremadamente delicado para mantener sus propiedades furtivas. Su comilospiel, compuesta de materiales absorbentes de radar, RAM, es sensible al calor, la humedad y el desgaste físico. Los B-2 deben guardarse en hangares climatizados especiales, hangares desplegables de protección ambiental, para evitar que el material furtivo se degrade con la intemperie. Cada hora de vuelo requiere decenas de horas de mantenimiento especializado, lo que eleva el costo operativo a niveles que pocos presupuestos pueden sostener. El B-2 Spirit es una maravilla de la ingeniería, un diseño que Northrop había perseguido desde la década de 1940 con los prototipos IB-35 e IB-49, pero que solo fue posible con la llegada de los controles de vuelo digitales modernos. Sin una cola vertical, estabilizadores, el B-2 es inherentemente inestable en el eje de guiñada. Son las computadoras de vuelo, fly-by-wire, las que realizan miles de microajustes por segundo en las superficies de control para mantener el avión nivelado. Esta complejidad significa que cualquier fallo en los sensores o en los sistemas digitales puede ser catastrófico. Aunque el B-2 es extremadamente difícil de detectar por radares convencionales, la tecnología enemiga no se detuvo en 1990.
El surgimiento de radares de baja frecuencia, L-band y VHF y sistemas de detección multiestáticos ha reducido el margen de impunidad del Spirit. Actualizar la flota de solo 19 aviones para hacer frente a estas nuevas amenazas es mucho más costoso que diseñar una plataforma nueva desde cero con tecnología actual. Aunque se construyeron 21, la realidad operativa ha sido cruel con la flota. Hoy solo contamos con 19 unidades, y cada pérdida es una tragedia nacional para la Fuerza Aérea, USAF. El accidente de Guam, 2008. El Spirit of Kansas se estrelló poco después del despegue debido a que la humedad en los sensores de presión de aire envió datos erróneos a la computadora de vuelo. Fue la primera pérdida total de un B-2. El incidente de 2022. Un B-2 sufrió daños significativos tras un aterrizaje de emergencia en la base aérea de Whiteman. En mayo de 2024, la USAF anunció oficialmente que no repararía este avión debido a que los costos de restauración serían prohibitivos en comparación con su corta vida útil restante. Esto dejó la flota en 19 unidades operativas. Deja tu like, suscríbete y comparte. La razón definitiva por la que la línea de producción del B-2 jamás se reabrirá tiene un sucesor claro, el Northrop Grumman B-21 Raider. El B-21 Raider, presentado en 2022 y actualmente en fase de pruebas activas, es el sucesor directo del Spirit. Aunque externamente se parecen, el B-21 es una aeronave que corrige todos los pecados de su predecesor. Costo efectivo. El B-21 ha sido diseñado con un límite de costo estricto, alrededor de 700 millones por unidad, lo que permitirá fabricar al menos 100 unidades, recuperando la masa crítica que el B-2 perdió. Furtividad superior. Utiliza materiales RAM de nueva generación, mucho más resistentes y fáciles de mantener, lo que permitirá operar desde bases convencionales con menos infraestructura de lujo. Arquitectura abierta. Sus sistemas digitales son modulares, permitiendo actualizaciones rápidas de software y sensores sin necesidad de reconstruir la aeronave. La USAF ha dejado claro que el B-2 Spirit será retirado a medida que el B-21 entre en servicio activo. El plan actual prevé que los Spirit restantes dejen de volar alrededor de 2036. Mantener una flota minúscula de 19 aviones que requieren una cadena de suministro única y costosa no tiene sentido logístico cuando el Raider puede realizar las mismas misiones, y más de forma más económica. A pesar de su escaso número, el B-2 ha cumplido un rol fundamental en las últimas 3 décadas. Su capacidad para volar desde el centro de los Estados Unidos, base de Whiteman, reabastecerse en el aire y golpear cualquier punto del planeta lo ha convertido en la herramienta de disuasión definitiva. Alcance global. El B-2 ha volado misiones de combate de más de 30 horas seguidas, demostrando que ninguna nación está fuera de su alcance. Capacidad convencional. Aunque nació para la guerra nuclear, el B-2 demostró su valía lanzando municiones convencionales de precisión, JDAM, en conflictos como Kosovo, Irak y Libia. Carga útil. Puede llevar hasta 40.000 libras de bombas, incluyendo la monstruosa GBU-57, Massive Ordnance Penetrator, diseñada para destruir búnkeres enterrados a cientos de metros bajo tierra. El B-2 Spirit no solo fue un bombardero, fue un experimento a escala real sobre la viabilidad del diseño de ala volante. Este diseño minimiza la resistencia aerodinámica y maximiza el volumen interno para combustible y armas, pero presenta retos de control que el B-2 logró resolver para la posteridad. Uno de los grandes secretos del B-2 es cómo gestiona el calor de sus motores. Las toberas de escape están situadas en la parte superior del ala, ocultas a los sensores infrarrojos terrestres. El aire frío se mezcla con el aire caliente del motor antes de ser expulsado, reduciendo drásticamente la firma térmica del avión. Esta técnica es ahora el estándar de oro para el nuevo B-21. La existencia del B-2 obligó a los adversarios de Estados Unidos a gastar miles de millones en sistemas de radar que nunca estuvieron seguros de si funcionarían. El B-2 ganó batallas simplemente por el hecho de existir, forzando a otros países a invertir en defensas que podrían ser inútiles contra un fantasma. A medida que nos acercamos a la década de 2030, el B-2 se convertirá en una pieza de museo operativa. La USAF se enfrenta al reto de mantener estos 19 aviones en condiciones de combate mientras se prepara para la llegada del Raider. Canibalización. Es probable que, en los últimos años, algunos B-2 se utilicen como fuente de repuestos para mantener a los demás volando, una práctica común en flotas tan pequeñas. Preservación histórica.
Se espera que varias unidades terminen en museos como el Museo Nacional de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, donde las futuras generaciones podrán maravillarse con este diseño que parecía haber venido del futuro. El B-2 Spirit es una reliquia de una era de ambición ilimitada y presupuestos de guerra total. Es el avión que llegó demasiado tarde para la Guerra Fría y resultó demasiado caro para la paz que le siguió. Solo existen 21 porque fue una apuesta tecnológica tan extrema que el sistema político y económico de los Estados Unidos no pudo sostenerla a gran escala en un mundo que ya no temía una invasión soviética inminente. Su legado, sin embargo, es innegable. Todo lo que hace que el nuevo B-21 Raider sea posible, desde el diseño de ala volante hasta la gestión de firmas electromagnéticas, se aprendió con el sudor y los miles de millones invertidos en el B-2 Spirit. El B-2 no fue solo un avión, fue un laboratorio volante, empujando los límites de la aerodinámica, la ciencia de materiales y la guerra electrónica hasta puntos que antes parecían ciencia ficción. Su característica silueta, casi mitológica, encapsula una era de supremacía tecnológica estadounidense, un periodo donde la capacidad de proyectar poder de manera invisible era el objetivo militar supremo. El desarrollo del B-2 fue notoriamente tortuoso y costoso, un reflejo de la ambición sin precedentes de su diseño. Cada uno de los 21 ejemplares construidos representa una inversión que supera a menudo el Producto Interno Bruto de naciones pequeñas. Esta inversión no solo cubrió los costes de producción, sino también el I+D fundamental en tecnología stealth, que ahora impregna casi toda la aviación militar moderna. La decisión de limitar la flota a solo 21 unidades, muy por debajo de las 132 inicialmente planificadas, marcó el final de la Guerra Fría y un cambio en las prioridades de defensa, dejando al Spirit como un gigante solitario y casi irrepetible, cuando el último Spirit aterrice para siempre cerca de 2036. Su retiro marcará el fin de uno de los capítulos más fascinantes, costosos y tecnológicamente audaces de la historia de la humanidad. El cielo nunca volverá a ver algo tan radical y económicamente desmedido, porque el futuro ya no pertenece a los gigantes solitarios de 4.000 millones de dólares. El camino a seguir es el de las flotas conectadas, inteligentes y económicamente sostenibles que el B-2 ayudó a imaginar al demostrar lo que era posible en el reino de lo invisible. Fue, y es, el espíritu de una época, un fantasma de titanio y materiales compuestos que nos recordó que, en la aviación, los límites solo existen para ser superados, y cuyo fantasma seguirá volando en la tecnología del B-21 y más allá. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.